Bienvenidos a todos a otro excelente video aquí en Nube Noticiosa Semanal. Quiero agradecer a todos por su tiempo en ver los videos. Los videos deben enseñarle algo y brindarle un segundo punto de vista que no tenemos la oportunidad de escuchar en nuestras noticias. Creé estos videos para que escuches un punto de vista neutral sobre las relaciones internacionales. El video de hoy discutirá las últimas noticias sobre el MQ-9 Reaper drone, el avión que volaba sobre aguas internacionales del Mar Negro se aplastó. El martes, el drone Reaper y dos aviones rusos Su-27 volaban sobre aguas internacionales sobre el Mar Negro, cuando el avión ruso voló intencionalmente frente al drone sin piloto y arrojó combustible sobre él varias veces, dijo el comunicado del Comando Europeo de Estados Unidos. Luego el avión golpeó el hélice del drone, lo que provocó que las fuerzas estadounidenses perdieran control del drone MQ-9 en aguas internacionales. El portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, agregó el martes que el avión ruso voló en las cercanías del drone durante 30-40 minutos antes de chocar justo después de las 7 a.m. hora de Europa Central. Bueno, yo me pongo a pensar, si un perro te va ladrando, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen, como que creo que le llaman peleas de perros, ¿verdad? Cuando los aviones andan así. Y es casi lo mismo. Bueno, si un perro te está ladrando y tú no escuchas y luego te muerde, entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? El vivo señas y el tonto palos, ¿verdad? Bueno, es importante conocer cómo el MQ-9 podría haber estado allí para espiar a Rusia. El avión sin piloto estaba demasiado cerca de la frontera de Crimea. De por sí a este tipo de aviones los llaman aviones de reconocimiento, ¿verdad? O sea, están ahí para espiar. Los territorios rusos fueron atacados la última vez que un avión estadounidense voló una distancia similar a la región de Rusia. Ejemplo, el 26 de diciembre del año 2022, Ucrania atacó bases aéreas rusas, recibiendo la pérdida de 3 vidas. Rusia. Entonces, se puede decir que Rusia quería evitar un suceso similar. ¿Puede esta acción conducir a una escalada de la misión especial ya en proceso en Ucrania? Déjamelo saber tu opinión. Los expertos dicen que no habrá escalada porque las naciones más fuertes involucradas intentarán evitar una escalación a toda costa. Intentarán.
no quiere decir que vaya a pasar, así como se siguen comportando. Los expertos han explicado cómo los líderes estadounidenses y los líderes rusos hablan entre ellos prácticamente todos los días. Un ejemplo perfecto es la visita del presidente Biden a Ucrania. El ejército ruso fue comunicado sobre la visita, tratando de evitar cualquier error de ataque. Se podría argumentar que el avión militar estadounidense estaba en aguas internacionales. La otra parte puede decir que cuando hablamos de la velocidad del avión, el avión podría entrar en territorio ruso en menos de un minuto. El MQ-9 estaba cerca de la península de Crimea, un territorio que las naciones occidentales no aceptan como ruso. El puente de Kerch, eso es lo que casi siempre llaman el puente de Crimea. Bueno, el puente de Kerch realizado con ingeniería rusa incluye 4 carriles para vehículos. 2 van para allá y 2 vienen para acá, o sea, 2 para cada sentido, y 2 vías de tren en 2 sentidos también. Atraviesa el estrecho que también lleva su nombre, que tiene entre 4.5 y 15 kilómetros de ancho y une los mares de el Mar Negro y el Mar de Azov. No olvides que este puente fue atacado y parcialmente destruido el 8 de octubre del 2022 por grupos que apoyan a Zelensky. ¿Puede ser esto una provocación estadounidense? El juicio puede ir a ambos sentidos. ¿Cuál es tu opinión? Dime tú. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que si un drone iraní norcoreano estuviera volando en aguas internacionales cerca de Alaska, el ejército estadounidense tomaría medidas. Hablando de provocación, el primer ministro de Polonia, Andrzej Duda, dice que Polonia le dará a Ucrania 4 aviones de combate MiG-29 en los próximos días, convirtiendo a su país el primer miembro de la OTAN en cumplir con las solicitudes cada vez más urgentes del gobierno ucraniano para tales aviones. El deseo se le está cumpliendo a Zelensky. Eso a mí me da miedo, porque eso de verdad yo pienso que ahí no va a haber regreso. Polonia tiene actualmente alrededor de 12 MiG-29 de fabricación soviética, tomados de las antiguas existencias de Alemania Oriental a principios de la década de los 90. Duda, Prime Minister de Ucrania, de Polonia, dijo que el resto de los aviones de combate se suministrarán una vez que hayan completado las inspecciones necesarias. Se las quiere dar bonitos. Debemos recordar que esta es una de las líneas rojas de Rusia. El presidente Putin ha aclarado que cualquier país que proporcione aviones de combate a Ucrania se considerará parte del conflicto. Los expertos militares tienen información sobre 4.000 polacos que perdieron la vida en territorio ucraniano desde el comienzo del conflicto. Muchos de ellos se han unido a la batalla encubiertos o como mercenarios. Polonia está jugando con fuego. Una cosa es enviar cascos o chalecos antibalas y otra ayudar al enemigo con misiles, tanques y ahora aviones de combate. El M142 HIMARS, cohetes múltiple, ligero, desarrollado a finales de los 90. Eso ha sido donado por Polonia para Ucrania. Debemos tener en cuenta que el gobierno de Polonia puede comportarse muy valiente, sin miedo, porque el artículo 5 de la OTAN establece que si un aliado de la OTAN es víctima de un ataque armado, todos y
cada uno de los miembros de la alianza considerarán este acto de violencia como un ataque armado contra todos los miembros y tomarán las medidas que consideren necesarias para ayudar al aliado. Las naciones más fuertes están tratando de evitar una escalada del conflicto. Aún así, los países más pequeños son demasiado atrevidos para el bienestar del mundo. Recuerde que los tanques supuestamente eran para defender a Ucrania. Aún así, ahora que Polonia donará 10 aviones de combate MiG-29 a Ucrania, una vez que Ucrania pueda sobrevolar los cielos de Rusia, será imposible decir que la línea roja no fue pateada. Los militares de Polonia que tienen experiencia en volar el MiG-29 serán los que piloten el avión. Familia del ciberespacio, esta guerra está lejos de terminar y pueden apostar que Estados Unidos es el país que más se beneficia. Polonia donará los 10 MiG-29 de fabricación soviética que fueron tomados de la antigua existencia de Alemania a principios de los 90, como ya dije. Pero el complejo militar industrial estadounidense construirá aviones para Polonia, se los va a reemplazar. Esto significa más dinero para los oligarcas. Y los oligarcas, hay que se maten. Más dinero para nosotros y nosotros ya tenemos nuestra colonia allá en Marte. Estos pendejitos aquí que se den duro ellos. Nosotros vamos a estar viendo allá con los telescopios. Para finalizar este video, amigos y familia del ciberespacio, ¿quién crees que tiene derecho a recuperar las partes del drone sobre el Mar Negro? Ambos bandos se apresuran a recuperar las piezas del drone caído sobre aguas internacionales y se presume que porta bandera estadounidense. Las noticias en todo el mundo indican que Rusia pudo recoger primero las partes del drone. No sé si será cierto. Obviamente Rusia tiene un interés considerable: codificar su tecnología, posibilidad de usar armas acústicas para incapacitar amenazas en el aire. O sea que Rusia tiene interés en saber cómo ese drone funciona para usar armas acústicas, que ya lo he hecho muchas veces y los aviones caen así como moscas muertas. Quiero agradecerles a todos los que han llegado a este punto del video. Por favor, deja tu opinión. ¿Cuál es tu punto de vista? Recuerden ayudar a alguien en su comunidad, ya que puede ser el único que lo haga, amigos. Hasta el siguiente video, familia cibernética. Chao, chao for now.